Buenas, buenas, buenas. Qué emoción estar acá, Ciencia al Paso, otra vez. Buenas, extrañaba esa cortina musical. Hola, Brian, ¿cómo estás? Sí, no sé vos, pero yo he extrañado Ciencia al Paso. Me he tomado 3 meses, ¿no? 3 meses, desde diciembre hasta ahora, 3 meses de vacaciones, por lo cual se ha extrañado hacer el programa. Estamos acá por la 100.9, Radio Nuevo Día, otro miércoles más, el primero por lo menos de Ciencia al Paso, el primero de esta segunda temporada. Así que feliz, muy emocionada. Yo cada tanto en las vacaciones me ponía el tema que usamos de cortina, que es Maniac, y estaba ahí emocionada por querer volver. Así que acá estamos otro miércoles más. Justamente hoy, como es el primer programa de este 2026, el tema que seguramente lo habrán visto en nuestras redes sociales, Ciencia al Paso. Estamos en Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, bueno, en todos lados. El tema que hoy vamos a traer tiene que ver con la ciencia de las emociones y los sentimientos. Y me parece que es un buen tema para arrancar porque, claro, uno hoy, primer programa, está lleno de emociones y sentimientos. Así que me parece un buen tema para arrancar. Por supuesto, siempre se aclara. Acá no soy psicóloga. Soy una profe de biología que estudia licenciatura en educación y por supuesto el objetivo de estos programas tiene que ver con divulgar la ciencia de una manera amena. Así que bueno, este es el objetivo. Antes de comenzar vamos a charlar un poquito sobre datos curiosos. Datos curiosos que nos da la ciencia sobre las emociones, porque acá mucha gente piensa, ¿no?, que las emociones y los sentimientos son lo mismo, pero no. No. Así que voy a arrancar con los datos curiosos, por supuesto, como ustedes ya saben. El primer dato curioso nos dice que el cerebro puede reconocer una emoción en un rostro en menos de 200 milisegundos. Es decir, antes incluso de que seamos conscientes de lo que vimos. Fíjense cómo es nuestro cerebro, ¿no? Hay que recordar acá, paréntesis, hay que recordar que antes del lenguaje estaban los gestos. Entonces es mucho más fácil para nosotros siempre gesticular. De hecho, yo ahora estoy hablando y estoy gesticulando. Así que sí, primero fueron los gestos, luego aparecieron las palabras. Y esto, fíjense que en menos de 200 milisegundos yo puedo detectar en el rostro de una persona una emoción. Ya sea alegría, tristeza, enojo, lo puedo detectar. El segundo dato curioso nos dice que el miedo puede ser más rápido que el pensamiento racional. La amígdala, una estructura del cerebro, puede activar la respuesta mucho antes de que la información llegue a la corteza cerebral. Es decir, es mucho más rápido. Esto tiene una explicación que no se las voy a dar en este momento porque después vamos a adentrarnos en cuáles son las emociones y cuáles son los sentimientos. Así que la vamos a dejar ahí abierto para charlar luego. Bien, el tercer dato curioso. Escuchen esto. Las emociones no solo se sienten en el cerebro, también afectan al cuerpo. Cambian el ritmo cardíaco, modifican la respiración, alteran la liberación de hormonas, que seguramente ustedes ya han pasado, seguramente habrán visto los programas del año pasado, por supuesto. Y hemos hablado de varias hormonas que hoy vamos a hacer como un pequeño repaso, ¿sí? Esto es como cuando empiezan las clases, tenés el periodo de diagnóstico. Bueno, acá lo vamos a ir repasando a ver qué tanto se acuerdan, qué tanto manejan de la ciencia. Así que esto sería como un episodio introductorio, vamos a decirle. Bien, tenemos el cuarto dato curioso. Existen emociones universales. Investigaciones del psicólogo Paul Ekman demostraron que personas de diferentes culturas reconocen las mismas emociones básicas en las expresiones faciales. Es decir, que esas emociones son universales. No importa si sos de Corea, si sos de África, si sos de cualquier lado,
hay emociones que son universales. Por ejemplo, la cara de miedo la podemos identificar, seas de cualquier lugar del mundo o de cualquier cultura. Podemos identificar la alegría, la ira, la sorpresa, el disgusto. Todas esas caras son universales. Nosotros nos podemos dar cuenta cuando alguien está triste, cuando alguien está enojado. Así que eso es sumamente interesante. Y el último dato curioso nos dice que las emociones pueden ser contagiosas. Sí, si alguien sonríe, nuestro cerebro tiende a imitar esa expresión y esto se da por lo que alguna vez escucharon seguramente en el programa y en otros lados, por las neuronas espejo, lo que facilita que sintamos algo similar. ¿Sí? Por eso, por ahí, esto vamos a trasladarlo con las emociones positivas, ¿no? Una sonrisa, estar alegre, tiende como a contagiarse, por así decir, ¿no? Pero tiene que ver con estas neuronas espejo. También así va para lo malo, ¿no? Por supuesto. Pero vamos a centrarnos en lo bueno, el primer programa. Tratemos de pensar cosas positivas. Así que bueno, esos son los datos curiosos. Voy a estar hablando y ya quiero recomendar, porque ustedes ya saben que además de ser profe me encanta leer. De paso voy a pasar el chivo de mi club de lectura. Tengo un club de lectura, Conexión Creativa. Lo pueden buscar también en Instagram, TikTok, Facebook. Tenemos ahí el club de lectura que ya está funcionando. He venido también acá a la casa a promocionar mi club. Así que gracias Nuevo Día por darme el espacio. Ya arrancamos, en febrero arrancamos leyendo Cumbres Borrascosas. Todavía no vi la película. ¿Vos, Brian, viste la película? ¡Papá! Dicen que es polémica la película. Sí. Hay cosas que no sé si pasan en los libros, ¿eh? Tengan cuidado con esas adaptaciones. Pero sí, en el club leímos Cumbres Borrascosas y fíjate que ahí tuvimos una emoción. Estábamos todas indignadas, enojadas. No nos gustó. O sea, el libro es muy bueno, ¿no? Pero los personajes te dan tanta bronca que es como... Ahí se te activa la neurona espejo porque te mimetizás con la historia, ¿viste? Te da una bronca. ¡No! Pero bueno, sí, estábamos así. Literal, estábamos así. Pero bueno, vengo a recomendarles, en este caso, un libro. Este es de Esteban, se lo robé. Esteban, si estás escuchando esto, tomé prestado este libro. Que lo encontré porque un día estaba buscando y digo, a ver, ¿qué no leí de la estantería de Esteban? Porque yo tengo mi propia biblioteca, él tiene un par de libros y después entre las cosas que vamos comprando vamos armando nuestra estantería. Entonces estuve chusmeando esos libros y encontré este libro de Daniel López Rossetti, que seguramente lo conocerán porque es un médico que anda por la mayoría de los programas, divulgador también. Y tiene un libro que se llama, justamente, Emoción y Sentimientos. Y esta frase me parece genial. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. No, terrible. Súper recomendado. Obviamente va a charlar todo lo que son las emociones, los sentimientos, va a ir explicando cada uno de ellos, así que mi información va a estar basada en este libro que he leído y otros datos que he buscado, por supuesto, pero fundamentalmente es de acá, así que acá tengo aval. Lo traje aval, así que está conmigo acá. Y está muy bueno, se lo súper recomiendo si no lo han leído. Yo nunca había leído, si bien había visto sus videos, nunca había tenido la oportunidad de leer su libro. La verdad que me pareció fascinante, así que vine en la librería y me pedí 2 libros más de este señor que habla sobre el estrés y otras cuestiones más súper interesantes y aparte lo hace muy, muy ameno, no tiene como mucha dificultad y está bueno. Así que toda mi información va a estar basada en este libro del doctor Daniel López Rossetti, que es especialista en clínica médica y cardiólogo universitario. Bueno, y tiene muchas otras cosas más que es muy largo de comentar, pero si les interesa buscar sus libros, está muy bueno. Por lo menos este que he leído, súper recomendado. Así que bueno, vamos a arrancar entonces. El programa se llama La ciencia de las emociones y los sentimientos, así que vamos a hablar de qué es una emoción. Y acá, como les decía al principio, hay que saber diferenciar porque emociones y sentimientos no son lo mismo. Desde la ciencia, una emoción es una respuesta rápida, ¿no? Ante un estímulo.
Puede ser algo externo, como por ejemplo un ruido fuerte, una discusión, una noticia, o algo interno, un recuerdo, un pensamiento. Y justamente lo que van a hacer las emociones tienen un rol muy importante, pues por algo están, ¿no? Nos ayudan a adaptarnos y sobrevivir. Por ejemplo, el miedo, que ya hemos charlado acá en el programa, nos va a preparar para escapar del peligro. Sí, nos avisa que hay un peligro cercano. Después veremos si es real o en la mente, pero esa es la función. La ira puede ayudar a defendernos. Y la alegría, por supuesto, favorece la conexión con las otras personas. Y fíjense que es importante también la alegría, esto de que yo puedo sonreír y a la otra persona también hacerla sentir bien. Así que bueno, sí me parece importante también, porque si hablamos de emociones y sentimientos, esto obviamente ocurre en el cerebro. Y en el cerebro tenemos varias regiones que también hemos charlado en algunos de los programas, pero acá va a tener un rol importante lo que sería la amígdala cerebral, no la que está en las otras amígdalas, no, es la amígdala cerebral. Que bueno, que va a actuar como una especie de alarma, ¿sí? De alarma emocional. Y también va a intervenir neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, que ustedes ya saben que está relacionada con el placer y la motivación, la serotonina, que está relacionada con el bienestar, con la regulación de los estados de ánimo, y la oxitocina, por supuesto, que tiene que ver con los vínculos y la confianza. Ahora bien, teniendo esto en claro, vamos a meternos acá a las emociones. Queremos charlar, queremos ver qué hace cada emoción, y acá se los traje muy resumidamente. Si ustedes quieren ahondar, tienen el libro de las emociones y sentimientos para chusmear. Acá se los traigo así al tuntum, para que vayamos debatiendo lo más importante. Bien, según este autor, va a decir que nosotros tenemos 7 emociones básicas. ¿Sí? Es decir, que ya son como la base. Nosotros tenemos que entender que las emociones son las bases y los sentimientos utilizan esa base, pero ya es como un poquito más racional. Vamos a arrancar con el miedo, por supuesto. Y el miedo es considerada la primera emoción a escala evolutiva. ¿Sí? Y obviamente tiene su rol como mecanismo de protección, de defensa, de supervivencia. Y como lo habíamos mencionado, es una reacción rápida. No estás consciente de ese peligro que puede acechar, sino es algo mucho más rápido, o sea, no tomamos conciencia de lo que pasó. Y obviamente, como les había comentado al principio del programa, antes de la palabra están los gestos. Así que hay un rostro del miedo, que seguramente los habrán visto, no sé si en vivo y en directo, yo no recuerdo ahora el miedo, no se me viene alguna experiencia de haber visto el rostro de miedo, pero sí en las películas, es como muy común en las series por ahí de poder ver ese tipo de rostros. Y el objetivo que tiene es alertar sobre una amenaza, lo que puede llevarnos a huir o a escapar, por supuesto, ¿no? Entonces, que exista esa comunicación no verbal a través de los gestos y que haya un rostro, que como dijimos, el rostro del miedo es universal. Yo en este momento puedo estar haciendo el rostro del miedo y seguro Brian va a entender que algo está pasando. O puede quedarse a auxiliarme o se escapa. Va a decir, no, a ver, Nati tiene miedo a algo, está pasando, me voy. Y huye. Y Brian ya se fue. Pero bueno, puede pasar. Después, sí hay que aclarar que estas emociones, son lo normal. Porque pueden después no llegar a ser del todo normales, en el sentido que el miedo puede ser desproporcional. Hoy en día no tenemos miedo a los depredadores, ¿no? Como era hace un tiempo atrás, que de hecho el miedo nos salvó de eso justamente. Hoy en día tenemos otro tipo de miedos, ¿no? Y a veces algunos miedos son infundados y son creados en nuestra mente. Bueno, no estamos hablando de eso, sino de algo como más básico. Bien, sigamos con la siguiente emoción, que es la ira. Yo no sé. Después tenemos que hablar del otro sentimiento, ¿no? Pero vamos a hablar de la emoción, que es la ira. La finalidad es el ataque o la defensa. ¿Sí? La función es la defensa. Y también es una señal de alarma para quienes nos rodean. Por supuesto, hay un rostro
rostro de ira. Sí, capaz yo lo estoy haciendo en este momento, capaz me estoy acordando de situaciones y estoy haciendo el rostro de ira en este momento, pero hay un rostro de ira. ¿Y qué decimos? Sirve también a la comunidad entender esto, por eso es universal, es importante entender estos rostros. ¿Por qué? Porque al ver yo el rostro de ira de la otra persona, me está indicando el grado de afectación emocional que está teniendo esa persona. O sea, me está diciendo, no me está gustando esto, estoy muy enojado. Quiero decirles que estoy caliente. Exacto. Entonces, reacciona cuando la situación lo exige, ¿no? Siempre y cuando nosotros creemos que nos da bronca una situación o esto que hay obstáculos que nos impiden alcanzar algo, puede aparecer esto de la ira, ¿no? Bueno, no voy a seguir hablando más de la ira porque yo me compenetro con las emociones que voy describiendo. Bien, la otra emoción, seguramente esto lo habrán escuchado de la película, ¿no? Intensamente, que habla un poco de todas estas emociones, así que tendrán la imagen seguro de estos personajes, ¿no? Y a mí me pasa con alegría, me imagino el personaje de Intensamente de Alegría. Y acá me parece importante la alegría porque todos piensan, es muy linda, es muy tierna. Bueno, la emoción de la alegría puede darse obviamente cuando uno alcanza un objetivo y se pone alegre, contento, ¿no? Logré esto, logré aprobar, logré encontrar este trabajo. Pero también se da alegría cuando las personas que nosotros queremos también logran sus objetivos, ¿no? Ay, me alegro de que tal persona le vaya bien, me alegro que haya encontrado porque queremos a esa persona, entonces nos alegramos por ella. Pero acá viene la otra parte de la alegría, que también podemos alegrarnos de la desgracia ajena, o el dolor del otro. Puede pasar que si hay una persona que yo no quiero, que no es de mi agrado, y le pasa algo, yo me pongo alegre. Me pongo un poquito alegre porque al otro no le está yendo tan bien. La desgracia ajena. Y bueno, esto lo podemos ver en los videos. Hay muchas personas que ven videos de caídas de gente, de cosas que le pasan y le causan mucha gracia. Y obviamente también, volviendo al tema de la alegría, tiene un rostro, por supuesto, ¿no? Y también tiene repercusiones en el otro, en el estado de ánimo. Si una risa, una sonrisa mejora el estado de ánimo, no solo de uno, sino de las personas con las que uno se rodea, ¿no? Baja el estrés, aumenta el rendimiento cognitivo, ¿sí? Si yo me junto con una persona que está alegre, es como que de algún modo te transmite, y bueno, la explicación está por las neuronas de espejo, ¿no? Puedo sonreír si alguien me está sonriendo, yo sonrío también, aunque por dentro capaz que no quiera sonreír, pero hay algo en el otro que me hace que yo también sonría, me predisponga, así que está bueno. Hoy pueden salir a sonreír un poco, pueden comprobar eso. Pueden decir, bueno, mañana voy a sonreír, a ver cuántas personas sonríen conmigo. Podrían hacer ese experimento social y después contar. Bien, la siguiente emoción es la tristeza. Sí, vamos a tener que hablar de la tristeza terrible. ¿Cuál es el objetivo de la tristeza? Bueno, tiene que ver con buscar el apoyo en el entorno social. ¿Sí? Refuerza los vínculos, genera un impacto social favorable, ¿sí? Y de contención. Y el objetivo es comunicar una problemática. Es decir, yo estoy triste porque me pasó esto y se lo cuento y se lo hago saber a todas las personas a las que quiero porque estoy buscando contención, estoy buscando que del otro lado me den un poquito de cariño, ¿no? Tratar de inspirar empatía. Y el estado de tristeza también no solo inspira empatía, sino que disminuye las agresiones del entorno. Entonces se promueven conductas de apaciguamiento. ¿Qué significa esto? Que yo si estoy triste, capaz que hay alguien que me quiere decir algo, pero claro, como me ve muy triste, muy vulnerable, es como, ay, bueno, no, pero ya va a pasar, ¿viste? Para eso sirve la tristeza. Ojo acá porque hay gente que se aprovecha de eso. Hay gente que utiliza la tristeza de una forma de manipulación. Entonces, como ya sabemos los efectos que tiene, los efectos positivos, ¿no? ¿Qué es más fácil? Antes de enfrentar un problema, me hago esto de victimizarse, ¿no? Mucha gente utiliza esto de victimizarse ante una situación porque, claro, así generas empatía. Porque a quién no le ha pasado que ante una situación
tenés dos versiones y vos empatizás con el que le han hecho cosas. Entonces, claro, vos empatizás con esa otra persona porque, ay no, porque me pasó esto, porque tal persona me hizo ¿Se hace la víctima? Sí. Sí, hay personas que juegan con eso porque saben y reconocen esto que les estoy comentando de buscar como empatía en el otro y que no haya tanto roce. Entonces hay gente que, bueno, manipula de esa forma. Pero sacando eso, ese sería el objetivo, ¿no? Bueno, yo me siento mal y quiero que las personas que me rodean sepan que me siento mal y bueno, me pueden dar un poquito más de cariño. Me pueden dar un poquito más de cariño y ahí yo quizás me pueda sentir un poquito mejor. Bien, después tenemos el asco. El asco, sí, así como lo escuchan, es una emoción. ¿Y qué nos da el asco? Rechazo, claramente. Y nos permite justamente rechazar algo que puede llegar a ser peligroso, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si vemos un alimento que está en malas condiciones, ¿no? Que está alterado o sí, que está en estado de putrefacción, eso claramente nos va a afectar. Si nosotros vemos, supongamos, un durazno y lo vemos que está todo el durazno ahí como que ya no da más, que ya le salieron todos los microorganismos, hay una colonia de microorganismos, a nosotros eso nos da asco. Y eso nos protege también evolutivamente. ¿Por qué? Porque así yo ya sé que si esa comida me causa rechazo, no la voy a ingerir porque me puede causar un malestar. Entonces fíjense que esa emoción también nos ha permitido que estemos hoy acá. Todas estas emociones que les estoy contando nos han permitido evolutivamente que hoy estemos acá. Porque gracias al asco puedo estar viva, porque quizás si no me diera asco nada, comería toda la familia de hongos que sale en el durazno. Por suerte no es así y el asco nos permite justamente mantener un entorno higiénico, saludable, y lo que nos da asco indica que podría ser dañino para nuestra salud. Ahora, fíjense, eso hay que trasladarlo a las relaciones personales, porque hay gente que nos produce rechazo, ¿no? Está mal decir me da asco. Bueno, decirle rechazo de última. Me causa rechazo esta persona porque tiene algo. Bueno, justamente con las interacciones sociales es a través de la comunicación no verbal. Hay un gesto de asco. Hay un gesto de asco que yo lo estoy haciendo en este preciso momento. Y que indica desaprobación, rechazo, disgusto, desprecio. Si yo puedo estar frente a una persona y esa persona por algo que dijo, por la forma en la que se maneja, haga una cara de como asco y te estoy queriendo decir, aléjate de mí, te rechazo, no te quiero cerca mío. Entonces esa es la cara de asco. ¿Qué les debe haber pasado a muchas mujeres en el boliche cuando se te acerca? Siempre hay uno que se te acerca y vos lo mirás como, no, por favor. ¡Ay, qué horrible! Sí, ¿qué haces? No te me acerques. Nosotros estaríamos imaginando el durazno con el moho ahí. No, me vas a hacer mal a la salud, aléjate. Así que fíjense que nos sirven estas, nos han protegido estas emociones. Bien, después tenemos la sorpresa. La sorpresa es como de corta duración y surge ante lo imprevisto o lo inesperado y suele ser la parte inicial de otras emociones. Sí, porque me pueden hacer una sorpresa, yo hago el gesto de sorpresa y después puede ser una sorpresa desagradable y termine enojada, triste. O puede ser una sorpresa linda que después termine en mi cara de alegría, mi rostro de alegría. Y la finalidad es prepararnos justamente para enfrentar esa situación nueva cuando aún no sabemos lo que está sucediendo. Pero bueno, la sorpresa, el gesto, también es como, wow, ¿qué es esto nuevo? No sé cómo voy a reaccionar y mi cerebro lo está procesando y ahí veo si es algo positivo o si es algo negativo. Lo verán en el rostro. Así que cuando le preparen el regalo a su novia, novio, amigo, lo que sea, y le quieren dar una sorpresa, fíjense bien si después se pueden dar cuenta si le gustó o no el regalo que le hicieron mirando atentamente el rostro. Que lo demuestre. Sí, exacto, que lo demuestre. Y la última emoción de la que vamos a hablar es el desprecio. Ay, Dios, esta emoción. No es como el asco. Esta es como un poquito más fuerte. ¿Qué es este desprecio? Porque el desprecio tiene una reacción intencional de rechazo, ¿no? Un menosprecio, una desestimación hacia la otra persona, o bueno, alguna cosa, por supuesto. Y acá en este caso requiere de una valoración o juicio. Y después, obviamente, el rechazo y luego el desprecio. ¿Qué significa esto? Yo conozco una persona,
pero hay algo que hace que conmigo no va, entonces yo hago un juicio de valor. A mí esto así no me gusta cómo se maneja esta persona, no me gusta lo que está haciendo, estoy en contra de esto. Y ya tenés como, no, tus valores no van conmigo, no solo me das asco, sino que te desprecio. Yo no. Así, no. Desprecio, es un desprecio. Es como no podés ver a esa persona porque es tanto el rechazo que te produce que terminás como, no. Pero hay un juicio de valor, ¿sí? Yo me pongo a ver qué es lo que hace esta otra persona y digo, bueno, no. Te desprecio, aléjate de mi vida. Bueno, eso sería lo ideal, pero a veces no pasa. Bueno, hasta acá tenemos lo que son las emociones. Vamos a hacer una breve pausa y en el próximo bloque les voy a estar contando la parte de los sentimientos y un caso muy interesante para que podamos terminar de entender por qué son tan importantes las emociones y los sentimientos. Y vos me dirás, ¿pero emociones y sentimientos no es lo mismo? Pues no, nada que ver. Eso se nota porque no leíste el libro Emociones y Sentimientos. Pero no te preocupes que acá te voy a contar cuál es la diferencia, ¿no? Dijimos, las emociones tienen que ver con una reacción automática, rápida, es principalmente corporal. Por ejemplo, el miedo a escuchar a un ruido fuerte, ¿no? Y ahí la imaginación, ¿viste? En cambio, el sentimiento es una interpretación consciente de esa emoción y es más duradera. Y está influida por los pensamientos y las experiencias. ¿Sí? El miedo es en un momento, la ira es en un momento, la alegría también. En cambio, los sentimientos nos pueden acompañar mucho tiempo. Por ejemplo, vamos a hablar, el autor menciona 5 sentimientos. Algunos los hemos charlado, así que vamos a empezar fuerte porque vamos a hablar del primer sentimiento, son los celos. ¡Apa! Desde el punto de vista evolutivo, los celos aparecen como una ventaja competitiva. En uno de los programas nosotros hablamos sobre los celos y la envidia, que bueno, tienen una función por supuesto buena, si se quiere, a nivel evolutivo, pero después se fue desvirtuando un poco. Y los celos hacen de alarma a efectos de mantener la atención de la pareja, por ejemplo. Sí, pero recuerden que también puede haber celos a nivel laboral y en otros ámbitos, ¿no? Entonces, en la pareja funcionan como un escaneo de la relación, ¿sí? Para evitar que queden como desatendidos los deseos o motivaciones de la persona, ¿no? Hoy en día se deben identificar y para evitar que condicionen nuestro bienestar y condición de vida, por supuesto, ¿no? Pueden expresarse de forma anormal, los celos, y pueden estar relacionadas con la pérdida de confianza y la comparación. Es decir, en un principio los celos evolutivamente nos han servido como para esto de escanear. Bueno, a ver, me doy cuenta si la persona con la que estoy o el vínculo, ¿no?, que mantengo está bien, le hace falta algo. Sirve como para mejorar, pero con el paso del tiempo se ha utilizado, vamos a decirlo, como un método de control, básicamente. Te miro el celular, no te dejo salir, controlo con quién andas, con quién no andas, qué usas, qué no usas. Pero por lo general, volvemos a lo mismo. Si bien empezó bien, terminó un poquito mal porque tiene que ver con la pérdida de confianza, ¿no? Esto de que, bueno, yo noto cuáles son estas cositas que no tengo tan bien y como que un poco las exacerbo y me empiezo a comparar. Entonces veo, si mi pareja se junta con otra persona y empiezo a compararme con la otra persona y decir, no, bueno, seguro la va a querer más a esta otra persona porque tiene estas otras cualidades que yo no tengo. Entonces ahí se produce como el celo y por eso se relaciona con esta falta de confianza y la comparación. ¿Sí? Que bueno, que eso se trata también. Y si tienen celos que no los pueden controlar, vayan, saquen un turno con la psicóloga, vayan a terapia, es importante. Bien, después tenemos la culpa. Es un sentimiento, ¿no?, que es útil a la hora de convivir en armonía, por supuesto, con nuestro grupo social. Y es como también, pero en este caso como un termostato que se dispara cuando se percibe que se han transgredido las normas de convivencia establecidas. Ahí aparece la culpa. Motivan conductas correctivas que apuntan a modificar aquellas acciones que han infringido las normas o lo pactado con esas personas, ¿no?, lo preacordado.
Y se utiliza mucho esto para la culpa, ¿no? Como para corregir errores. Y obviamente estamos hablando en tanto que no sea utilizada como manipulación, como ya vimos en la emoción de la tristeza. Acá la culpa va a aparecer porque, claro, quizás he estado en un grupo y en ese grupo, no sé, no se puede hacer algo. Y yo lo hago. Y claro, me genera culpa porque digo, ay no, o sea, no va, no lo hice queriendo, perdón. Entonces aparece la culpa y de esta manera yo me doy cuenta que esa acción, mi acción, no es acorde con el grupo con el que me manejo, entonces trato de decir, no, bueno, quiero enmendar esta situación. ¿Qué pasa? Después hay gente que es muy culposa, que está constantemente en su cabeza echándose la culpa de situaciones que no son claramente su culpa, ¿no? Vamos a dejar de lado esa parte, sino vamos a hablar de, como ya lo aclaré en la primera parte, de las cosas, vamos a decirlo, dentro de lo normal. Pero bueno, dentro de todo la culpa aparece con este objetivo, ¿no? De poder corregir alguna acción que haya afectado al grupo o que no sea de acorde con el grupo. Entonces yo trato de enmendarla, por eso aparece la culpa. Después tenemos la vergüenza. La vergüenza nos permite ajustarnos al marco de la convivencia. Esto volvemos a lo mismo, a un grupo social, ¿no? Y la vergüenza se activa o se presenta en aquellas situaciones en las cuales nuestro desenvolvimiento y conducta no se encuentra a la altura de lo esperado, de lo que se supone que debemos hacer, claramente está, y desencadena en cualquier acción que denote o evidencia errores. Una falta de destreza, por ejemplo, que se suponía que yo tenía que tener. Y por lo general la vergüenza es causa de una disminución de la autoestima. Por ahí como que, bueno, yo digo, uy, no, pero no se me da muy bien hablar. Entonces cuando me toca hablar con otras personas siento vergüenza porque sé que me está faltando eso, ¿no? Pero bueno, a veces uno siente vergüenza en situaciones que... Por ejemplo, en este caso yo puedo sentir vergüenza porque, no sé, no soy psicólogo y estoy hablando de emociones y sentimientos y quizás pueda sentirme, no, bueno, me da un poquito de vergüenza exponer y hablar de este tema, ¿no? Que no es el caso. Porque como Brian, vergüenza... No hay que tener vergüenza, chicos. Siempre con cuidado, por supuesto. Tampoco vamos a ir a tirarnos a que tenemos todo el conocimiento del mundo cuando no es así. También hay que saber reconocer en qué somos buenos, en qué no tanto y destacar. Pero bueno, la vergüenza viene a avisarnos un poquito esto de una falta de destreza que se suponía que yo tenía que hacer. Y a veces puede pasar que, bueno, quiero hacer un trabajo, quiero presentar un proyecto, pero bueno, me da vergüenza porque tengo miedo y ahí se mezcla todo, ¿viste? Tengo miedo de que me vaya mal y si me expongo me da vergüenza que la gente sepa que yo no sé hacer... Bueno, no es nada fácil. Sí, no es fácil. Las emociones y los sentimientos del cerebro. El cerebro piensa mucho. Bueno, después tenemos el odio. Sí, así como escuchan. Odio. Hay gente que dice, no, yo no odio. Bueno, mira, acá según la ciencia hay un sentimiento que es el odio. Y bueno, la emoción de origen, porque habíamos dicho que las emociones son como la base de los sentimientos. Acá el origen sería la ira. ¿Se acuerdan que la ira habíamos dicho que es algo momentáneo? Bueno, si perdura en el tiempo, es odio. Odio, bueno, si no le querés decir odio, enojo, como vos quieras. Es una profunda antipatía activa e intencional, una sensación de rechazo, desaprobación, enemistad y repulsión. Si no te quedó claro. Puede ser hacia una cosa o hacia una persona. Motiva acciones contra la persona, el grupo de personas o el objeto odiado. Las conductas pueden ser variables, desde la evitación hasta la agresión. Y fue útil para mantener alejados a aquel que amenazaba nuestros intereses, ¿no? O que amenazaba nuestra integridad. Entonces el odio tiene una intencionalidad protectiva. Es decir, nos asegura que mantendremos lejos de nuestro ámbito a aquellas personas que pueden resultar perjudiciales para nosotros. Entonces, ese odio nos dice, no, yo a vos te quiero lejos. Porque claro, cuando aparece este sentimiento de odio, esta emoción y sentimiento, ¿no? De la ira y ahora el odio, claramente es como, bueno, yo te odio porque sí o sí quiero que quede bien en claro para mi cerebro que sos una persona que
te quiero lejos, muy, muy, muy lejos. Así que bueno, en teoría nos protege. Obviamente está mal odiar, está mal, digo, en el sentido de que perdure tanto en el tiempo, ¿no? Porque claramente nos hace mal. Imagínate, te ves a la persona y te agarra una ira, una bronca, no nos hace mal a la salud. Por eso no sería bueno que se mantenga durante el tiempo, ¿sí? Es como contraproducente para nuestra salud. Después tenemos la envidia. Bueno, es la diferencia que notamos al compararnos con el otro. Acá, Melanie Klein lo define como aquel sentimiento de enojo que se tiene cuando otra persona posee o disfruta algo deseable, siendo el impulso de quitárselo o echárselo a perder. Terrible, ¿no? Qué fuerte que sintamos eso, ¿no? Me parece terrible. Y entre las formas de expresión de envidia tenemos la injuria, las críticas, el rechazo, la represión, la difamación, la venganza, el desdén y cualquier otro accionar que dañe al otro. Así que la envidia es terrible. Yo era una de las personas que... Yo he escuchado a mucha gente, ¿no?, que dice, bueno, no te tienen envidia. A mí me parece como un montón, porque digo, ¿quién puede tenerte envidia? O sea, me puedo pensar y digo, bueno, no, uno no es el centro del mundo como para que, ay, me tienen envidia. Como que a mí me parece un montón. Pero bueno, me ha pasado, no voy a decir que esto sea envidia, todavía tengo ahí como mi duda, pero sí me ha pasado de que ha habido personas que me han difamado, que se han metido hasta con mi trabajo. Eso sí lo he pasado, pero bueno, no sé cómo se llama eso. Yo, si lo tuviera que catalogar acá, rechazo. Por lo menos a mí me causa asco y rechazo. Así que esa sería mi explicación entre esto. No sé si sería envidia, la verdad que desconozco, porque bueno, leí este libro y digo, bueno, no, sí existe. Pero como que yo lo veo tan lejano, pienso que no sé, hay muchas personas en el mundo como para que estés mirando lo que hace el otro. Uy, eso me parece como me parece un montón, pero bueno, evidentemente sucede. Bueno, no voy a decir que me ha sucedido, pero sí puedo decir que sí he pasado por momentos de difamación, de críticas, de comentarios que te hacen, que se meten con la persona, con el trabajo, eso sí. Pero no sé si llamarle envidia. Ahí ya que algún psicólogo nos responda y nos diga si es envidia o qué sería eso. Así que bueno, hasta acá tenemos todo lo que son las emociones y los sentimientos. Y ahora acá hay una cosita muy importante, antes de que termine el programa, les quería contar esto porque decimos, bueno, las emociones y los sentimientos interfieren mucho en las decisiones que nosotros tomamos. Cada decisión que nosotros evaluamos, por ejemplo, ya sea ir a comprar en una panadería y elija esta panadería y no la otra, o si me junto con esta persona y no con la otra, todas esas decisiones tienen que ver con la experiencia más la razón. Las emociones son las que deciden. La emoción decide y la razón justifica. Es decir, yo no quiero trabajar con esta persona, hay una emoción y la razón le va a buscar la vuelta. Como esa persona me hizo daño, mi cerebro me va a decir, no, porque esta persona no trabaja como yo quiero. En realidad es porque no te cae bien, porque te da con rechazo o lo que sea, ¿no? Pero la emoción decide y la razón justifica. Y para comprobar un poco esto que les estoy comentando, les voy a contar un caso sumamente interesante y con esto ya me despido, que es el caso de Phineas Cage. No, cuando ustedes escuchen esto, espero que se sorprendan como yo. Esto ocurrió en Vermont, Estados Unidos, el 13 de septiembre de 1848. Estamos hablando hace un montón, pero es para que se sitúen en contexto. En esa época estaban empezando a armar los ferrocarriles. Este señor, 25 años tenía, 25 años, muy jovencito, trabajaba colocando las cargas explosivas para poder permitir lo que sería el tendido de las vías de los ferrocarriles. Este joven tenía una barra de metal de unos 6 kilos aproximadamente y la tarea que él tenía era hacer los pozos, para lo cual usaba la barra, meter adentro de esos pozos la carga explosiva y bueno, y obviamente con la explosión limpiaban el terreno y podían hacer el tendido. ¿Qué pasó? Un día, no se sabe cómo, hay una chispa. Esa chispa hace que explote todo y la barra, sí, más o menos, la barra le atraviesa, no. Cuando yo le dije qué es lo que
Sí, no, terrible. Ingresó, escúchate por dónde ingresó. Por la mejilla izquierda, pasó detrás de su ojo izquierdo y salió por la parte superior del cráneo arrastrando masa encefálica. ¡Ay, qué horrible! Sí, Phineas seguía vivo, por supuesto. Estaba consciente. Llegó como a convulsionar un poco, pero él estaba consciente. ¿Qué hicieron? Los compañeros de trabajo, ante la situación, lo llevan al médico del pueblo. Este señor Phineas se recupera. Obviamente lo único físico que tenía es que perdió el ojo, no, perdió la visibilidad del ojo izquierdo, pero con el tiempo el señor ya se recuperó. ¿Qué pasó? Ahí físicamente estaba ok, pero ¿qué pasó? Después empezó a cambiar su forma de ser. Pasó de ser una persona educada, eficiente, correcta, y se volvió todo lo contrario. Mal educado, agresivo, trataba mal a sus amigos, empezó como a perder trabajo, fue despedido, no tenía la capacidad como de elegir, no podía como tomar las decisiones bien. Y bueno, si bien no se sabe exactamente qué áreas del cerebro fueron afectadas, pues en esa época no había nada con qué compararlo, gracias a las descripciones que hizo ese médico del pueblo y con la tecnología que tienen ahora, se pudo determinar las posibles áreas del cerebro que pudieron haber sido afectadas, ¿no? Una de ellas sería el lóbulo frontal izquierdo, que fue el más dañado, y en menor medida el derecho. En el lóbulo frontal izquierdo se encuentran todas las áreas motrices responsables del movimiento y del habla. Esas no estaban dañadas, pues él podía moverse y hablar tranquilamente. Pero sin embargo las regiones cerebrales de los lóbulos frontales sí resultaron dañadas. Y en esos lugares, bueno, que fue las áreas prefrontal, ventomedial y medial, justo lo que sería entre los ojos. Esas áreas que están ahí son las responsables de formular metas, diseñar planes de acción, la inhibición de las conductas inadecuadas, porque sí, más allá de la moral y la ética, también en el cerebro están las áreas que a nosotros nos impiden hacer ciertas cosas que sabemos que está mal. Entonces esas áreas estaban muy dañadas y por eso este señor hacía lo que quería y no medía las consecuencias. Y ahí hablamos esto donde la emoción y la razón se juntan, de la toma de decisiones. Y bueno, ¿cómo termina el señor? Bueno, fue despedido de muchos trabajos, terminó trabajando en el circo, mostrando su herida con su barra, el orgulloso, estuvo trabajando en Chile también, y después volvió a Estados Unidos y falleció el 21 de mayo de 1861. El cráneo y la barra de hierro de Phineas se encuentran expuestas en el Museo de Medicina de la Universidad de Harvard. Ahí está toda la información. Y con esto me despido. Espero que les haya picado la curiosidad para que ustedes vean esto que hablábamos hace un ratito antes que les cuente esta anécdota de las emociones y lo que justifica la razón y de la toma de decisiones. Fíjense que las áreas del cerebro nos permiten a nosotros poder llevar adelante las emociones, los sentimientos, la toma de decisiones. Y me gustaría que se vayan también pensando lo importante que son. Y que fíjense que las emociones y los sentimientos también son parte de las decisiones que nosotros tomamos. Así que eso me parece súper importante. Quiero que se vayan con eso, ¿no? Y por último, para cerrar, las emociones obviamente forman parte de lo que somos, nos han acompañado. No son una debilidad ni algo que debamos esconder. Justamente nos ayudan a comprender el mundo. La ciencia de las emociones nos recuerda algo importante. Sentir también es una forma de inteligencia. Así que gracias por acompañarnos en este recorrido del cerebro, las emociones, los sentimientos. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, Facebook, TikTok. En todos lados estamos Ciencia al Paso. Así que hasta aquí hemos llegado. Esto fue Ciencia al Paso. Nos vemos el miércoles que viene. Adiós. Besitos, chao, chao.